Claro que sí. Vanessa, mil gracias por esta iniciativa, de verdad. Es increíble lo que tú estás haciendo, porque la menopausia es un asunto global y es un tema de todo, no solamente de todas, sino de todos, de toda la sociedad. Yo me presento, soy Marcela Vázquez. Yo no soy médica, soy especialista en políticas públicas de salud. Soy mexicana. He sido funcionaria pública por 20 años en la Secretaría de Salud Federal. He sido consultora, e investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM y de la Facultad de Medicina del Tecnológico de Monterrey para políticas de salud e investigadora en temas de salud y género para el BID. Hace aproximadamente 3 años, yo no voy a hablar de la parte clínica de la menopausia, yo tampoco voy a hablar de la parte holística de la menopausia. Hay estupendas referentes en estos espacios que seguramente podrán expresarlo de mejor forma que yo, pero yo les voy a hablar de México y de lo que pasa en México con respecto a el abordaje, la atención integral de las mujeres en esta etapa de vida que es fundamental. Y que yo sé que hay muchas más asistentes que son de otras partes de América Latina, pero que van a ver lo que les voy a platicar y se van a reflejar, sus países en temas de política se van a reflejar. Yo hice un estudio muy amplio en América Latina y la verdad es que nos hace mucha falta de hacer muchísimas cosas con respecto al tema de la atención, ¿no? Voy a pasar una presentación. Voy a ser súper clara con respecto a la parte sobre todo diagnóstica. Y una de las cosas que además de compartirles, me gustaría a través de Vanessa, el que podamos hacer un frente común, no solamente nacional, sino de Iberoamérica, en donde podamos eh, compartirles todo lo que hemos ido aprendiendo y lo que hemos estado haciendo con respecto al tema de menopausia para que pueda ser replicable en sus países, ¿no? Es el que también podamos hacer un grupo en donde compartamos experiencia en beneficio de todas, no importando en dónde vivamos. En principio, les comentaba, hace 3 años, en el 2023, con una serie de especialistas de diferentes disciplinas, hice una investigación muy amplia para identificar qué era lo que estaba sucediendo con respecto a la atención integral de menopausia desde el enfoque del servicio público de salud. En México, particularmente, la salud es un derecho constitucional que está enmarcado en nuestra Constitución en el artículo cuarto, y es por eso que las instituciones públicas de salud que están fragmentadas en diversas instituciones que se dividen la responsabilidad de la atención de los ciudadanos en función sobre todo de la parte laboral, de si somos trabajadores públicos, si somos trabajadores de iniciativa privada o si trabajamos en la economía informal. Eh, Se comparten las políticas de salud, pero hay instituciones específicas en función de la derechohabiencia. Y en ese sentido, nosotros pudimos identificar muchísimas cosas que son de preocupación general. O sea, hablamos que en principio, así como el artículo cuarto constitucional, no sé por qué no quiere pasar mi presentación, estoy teniendo problemas, ya ahí Sí, ya la ven todas, ¿sí? pero no Eh, la vemos en pantalla completa. No sé si pudieras sí, ahorita ponerla. sí. Estoy teniendo problemas de conectividad y está muy lenta Sí, ya ya, vi. sí, Ahí va, ahí ya está. ahí ya la ven bien. Bueno, Gracias. eh, la cobertura en salud en México es universal, que significa que todas las mexicanas, mexicanos tenemos derecho a servicios de salud de forma integral y acciones preventivas de control y de protección contra riesgos sanitarios. En ese sentido,
conocen México. México es un país muy, muy, muy grande en donde existen muchísimas realidades, pero eso no exime el que se pueda garantizar la atención, pero se vuelve mucho más compleja la construcción de políticas específicas, ¿no? Para atender todas estas realidades. En el caso de México, en principio, la, el reconocimiento legal a la etapa pre y post reproductiva, que es la que marca el inicio de la menopausia con la perimenopausia, no está reconocido en la Ley General de Salud. O sea, estamos en el siglo XXI y en México la salud de la mujer se circunscribe legalmente en la atención materno-infantil. Y en ese sentido, tampoco por consecuencia, se tienen diseñados dentro de los planes institucionales de salud el abordaje de la menopausia. Esto no significa que no exista financiamiento para la compra, por ejemplo, de terapias de reemplazo hormonal. Las instituciones públicas la compran, pero el problema es que no existe un programa que nos permita seguir y poder identificar cómo esas terapias de reemplazo hormonal aplicables a las mujeres están siendo. Y estoy hablando de terapias de reemplazo hormonal sin tomar en cuenta que hay muchas mujeres que no son candidatas para poder tomar una terapia de reemplazo hormonal. No podemos identificar cuál es el impacto en salud, en calidad de vida y en sobrevida saludable ese financiamiento, porque no existe trazado un plan específico. Esto, evidentemente, no nos permite identificar claramente cómo la falta de atención en la menopausia está pegando en indicadores de calidad de vida, pero sobre todo cómo está influyendo en la morbimortalidad de México anualmente. Entendamos que la menopausia, y todas seguramente lo tienen perfectamente claro, no solamente son sofocos, no solamente son cuestiones que afectan el hoy, también se incrementa por la falta de la producción hormonal, se incrementan riesgos que sí son indicadores que marcan el perfil epidemiológico en las naciones, como son las enfermedades crónicas, la diabetes, la hipertensión, la obesidad. Y en México particularmente, 7 de cada 10 mujeres llegan a la perimenopausia ya con una enfermedad crónica, que eso hace que se complejice más. La menopausia sí es un tema de salud pública de alta prioridad por todo lo que está representando. ¿Qué pasa? Esto es en el tema estructural, pero ¿qué pasa en el tema social? La verdad es que las mujeres en México y en otras partes del mundo no conocemos lo que pasa con nuestros cuerpos. O sea, no está dentro de la parte educativa desde nuestra casa y desde el colegio en los primeros años, ¿no? De educación, no nos dicen cómo es el comportamiento de nuestro cuerpo, cuáles son las principales transiciones entre los hombres y diferencias, ¿no? Entre hombres y mujeres que hacen que tengamos que nos hagan conciencia desde pequeños de la importancia del autocuidado, en principio, y dos, también el que sepamos que la salud es un derecho y que las instituciones públicas tienen que hacerlo valer, ¿no? O sea, tienen que garantizárnoslos. Y esto, un desconocimiento personal y social que está influyendo, uno, en que no tengamos la capacidad de demandar nuestros derechos, pero antes, el encargarnos a través de temas de autocuidado, el poder identificar señales, pero también, ¿no? El que sí está representando a nivel social indicadores inclusive de violencia. Un hombre que no sepa qué le está pasando a su mujer en la menopausia y que esté viendo que está teniendo resistencia a poder tener relaciones porque ya no la pasamos bien, y más si no estamos siendo atendidas, eso sí está generando una violencia intrafamiliar que tampoco está medida en ningún lado. Y también es un tema de alta prioridad. Y por otro lado, tenemos una problemática en México en función de cómo están estructuradas los programas de estudio. Pensamos, ¿no? Que la menopausia nos las va a atender nuestro ginecólogo de cabecera.
Y creo que en la mayor parte de las situaciones, nuestro ginecólogo de cabecera no tiene la capacidad técnica para atender la menopausia. ¿Por qué? Porque los planes de estudio de la especialización de menopausia no se enfocan en menopausia. Son muy pocas horas las que les destinan a la menopausia. En México, los ginecólogos están formados para traer niños al mundo, realmente, para ser obstetras. No existe una subespecialidad, pero además, como está la situación geográfica en México, el formar subespecialistas para poderlos poner en todos los rincones de este país es algo que en principio pasarían muchos años para poderlos formar y es insostenible en un marco de economía de la salud de costo-efectividad. ¿Por qué? Porque existen muchísimas poblaciones en nuestro país que son muy pequeñas. Y a partir de este diagnóstico, ¿no? Decidimos generar una propuesta para poder impulsar, en principio, políticas públicas, y ahora bueno, y en la parte privada es otro asunto, pero me parece que es importante enfocarnos en la parte pública porque es la que, en la medida que cambien las circunstancias, el impacto es a gran escala. Entonces es hacia donde tenemos que impulsar de manera paralela con otras estrategias que sí beneficien directamente a la sociedad en corto plazo. Nosotros estamos teniendo prácticamente 4 objetivos en la Asociación Mujer, Hormona y Salud. Es la asociación que es una asociación civil que yo fundé hace 2 años y que estamos impulsando de manera muy importante temas de política pública en México y tenemos un plan de acción 2025-2030 en el marco del contexto mexicano. En principio, estamos impulsando la reingeniería de las políticas de salud a través del establecimiento de una alianza por la equidad en salud, a la cual todos están invitados porque es un tema de interés común, porque realmente como están construidas las políticas en México, en función de todas las problemáticas que tenemos, por más financiamiento que les inyecten, nunca van a acabar siendo resolutivas, porque no se reconocen las diferencias de género. O sea, ahorita estamos hablando más allá de la menopausia, en una visión macro, y porque además no están construidas a partir del curso de vida. Nosotros no podemos pensar en la menopausia cuando ya tenemos encima la perimenopausia. En nuestras generaciones, esto es lo que nos pasa y lo tenemos que afrontar. En México somos 15 millones de mujeres que estamos atravesando alguna etapa de la menopausia, pero no podemos dejar que las generaciones jóvenes pasen 30 años y lleguen en las mismas condiciones de salud, enfermedad y con el desconocimiento que hoy sabemos que tenemos y que pueden pasar los años y que no puede pasar nada y que seguramente esas generaciones van a llegar o igual de enfermas o más enfermas y con un grado de desconocimiento. Por eso es muy importante puntualizar estos temas para que exista una reingeniería total. Estamos impulsando de manera muy fuerte desde el Senado de la República que se reestructuren los protocolos de atención clínica interinstitucionales que tiene México con las instituciones como la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, para que las enfermedades crónico-metabólicas y cardiovasculares se definan con políticas diferenciadas en función del género. Y es súper importante porque en la menopausia la mayor problemática que tiene México es el riesgo cardiometabólico y la osteoporosis, por supuesto. Y por otro lado, estamos incorporando a las leyes de salud la garantía de los derechos sexuales, reproductivos y postreproductivos para la mujer. En ese sentido, ahí dejamos en la Ley General de Salud explícito que la salud de la mujer tiene que empezar hormonal de la mujer tiene que empezar a visualizarse en el momento de su nacimiento hasta el último hasta el último suspiro. Y esta es una iniciativa que metió la senadora Maki Ortiz y que estamos
claros que en un plazo no mayor de un año, porque luego los procesos legislativos son muy burocráticos en México, podemos estar teniendo una ley general de salud mucho más apegada a la realidad actual. Por otro lado, también quiero decirles que en México hicimos una propuesta que nos validó también el Senado de la República y está por aprobarse en el Pleno del Senado el decreto para nombrar el 18 de octubre, no solamente reconociéndolo como Día Mundial de la Menopausia, sino el 18 de octubre como Día Nacional para la Salud de la Menopausia. Y evidentemente esto va a abrir un espacio donde se van a ir empujando cosas de una manera mucho más rápida. ¿Qué hicimos con respecto al tema gubernamental? Identificamos, al tener perfectamente identificadas las problemáticas, pusimos en la mesa de muchos actores del sector público de la salud la importancia de reconocer a la menopausia como una etapa natural, pero que tiene que tener atención prioritaria, no solamente en el momento que pasa, sino desde el momento que una mujer pues tiene uso de razón, porque en esa medida van a llegar las niñas y las jóvenes en mejores condiciones de salud y donde además el sistema, ¿no? No solamente va a tener mejores indicadores de impacto en salud, sino también va a tener ahorros enormes de minimizar enfermedades crónicas que evidentemente son más costosas. También hay otro tema fundamental. No se reconoce en México a la menopausia inducida y eso también es una problemática muy importante que pone en jaque la calidad de vida y el riesgo cardiometabólico en pacientes oncológicas o que han tenido alguna intervención quirúrgica. Y eso también es una línea de trabajo importante, no solamente para trabajar la institucionalización de la atención de la menopausia inducida, sino la institucionalización de la atención integral de las pacientes oncológicas, que evidentemente para poder controlar y para poder atender la menopausia inducida en una paciente oncológica se necesita este nivel de integralidad y continuidad de la atención. Entonces, prácticamente lo que hoy estamos impulsando mediáticamente y públicamente con actores clave es que se identifiquen a la sintomatología como factores que afectan la calidad de vida. ¿Cómo podemos medir el impacto de la prescripción médica? Yo estoy de acuerdo que no solamente la menopausia se tiene que ver desde el punto de vista médico, es un abordaje global, holístico, médico, psicológico, pero definitivamente, ¿no? Las terapias de reemplazo hormonal sí reducen riesgos en los que nos enfrenta la disminución hormonal. Y finalmente, ¿cómo podemos hacer que las políticas públicas sean transversales y que la menopausia no sea un programa más, sino que sea parte de que se considere como parte del ciclo de vida de la mujer, de las enfermedades que más aquejan a nuestras sociedades? Eh, y bueno, finalmente, el garantizar la universalidad en salud, porque todas las mujeres tienen derecho al mismo acceso y a las mismas oportunidades independientemente en donde vivan, y esto sí obliga a poder generar una estrategia general, pero con la posibilidad de poderse adaptar a cada realidad de cada mujer que vive en este país. No solamente es una realidad en el punto de vista económico, ni tampoco intelectual, sino también es un tema cultural y es un tema también de distribución geográfica. Y todo esto se tiene que considerar para verdaderamente hacer políticas que sean mucho más efectivas. Nosotros en México lo que estamos proponiendo es que
donde se debe atender la menopausia, claro, hasta cierto punto y con la capacidad para poder referirse a las pacientes a otros niveles de atención, tiene que ser en el primer nivel. En México, las unidades médicas más cercanas para todas son las unidades de primer contacto. Hoy, los médicos generales y los médicos familiares no tienen la capacidad técnica para poder atender la menopausia, pero se pueden formar, se puede generar un modelo de certificación de competencias en donde los médicos generales puedan atender hasta cierto nivel de que no sea de complejidad el manejo de la menopausia y el seguimiento en el control de riesgos y en la sintomatología y la capacidad de respuesta a médicos de otras disciplinas médicas. Y en el primer nivel también estamos postulando que tiene que estar inserto el tema nutricional, la educación en salud y sobre todo también la educación psicológica, ¿no? La atención psicológica o psiquiátrica, porque evidentemente también afecta a ciertas enfermedades que también tienen que ser medicadas con medicamentos que un médico de primer contacto nunca va a poder prescribir, pero que sí son necesarias en el abordaje integral. Nuestros objetivos en este año es, como les decía, generar las modificaciones a la ley que ya están en marcha. Yo voy a pasarle una serie de documentos y estas iniciativas para que, si alguien tiene interés de conocerlas, puedan estar accesibles para ustedes y también cualquiera que quiera que platiquemos de cómo estamos haciendo la estrategia en México, feliz yo puedo conectarme en otros momentos con ustedes. Estamos impulsando el tema de la reestructuración de los programas presupuestarios institucionales sobre salud sexual y reproductiva para incorporar el término de la atención postreproductiva, el alcance. Eh, como les digo, vamos a impulsar una agenda muy importante para que exista perspectiva de género en el abordaje de las enfermedades crónico-metabólicas. De entrada, Vanessa, voy a ocupar tu espacio para invitarlas a un foro sobre mujer y enfermedades cardiometabólicas el 28 de mayo en el marco del Día Internacional por la Acción de la Salud de las Mujeres. Va a ser en línea y yo, Vanessa, te mando todo lo para que se puedan conectar si es que están interesadas. Y estamos también con especialistas en temas de finanzas públicas, analizando las estructuras programático-presupuestales de los programas de salud para poder demostrar cómo la perspectiva de género no está enfocada ni en la programación ni en la presupuestación de las acciones, ¿no? Y que evidentemente tenemos que hacer las cosas de manera diferente. Y bueno, hicimos una asociación con la Academia Nacional de Medicina de México. Es la academia más importante de los médicos a nivel nacional y a través de su secretaria general, que es la doctora Basurto, que tengo muchas ganas de presentártela, Vanessa. Ella ha convocado desde la Academia Nacional de Medicina a especialistas médicos para crear el primer consenso médico para la atención de la menopausia con enfoque de salud pública preventivo y de control de riesgos, que vamos a presentar, también anoten la fecha, quienes vivan en la Ciudad de México, el 17 de octubre a las 9 de la mañana en la Academia Nacional de Medicina, no solamente como un ejercicio académico, sino como una propuesta técnica que le permita al gobierno, ¿no? Que realmente nosotros les estamos haciendo la chamba al gobierno para que se implemente e inclusive va a venir acompañada del costo que representaría por institución pública en la implementación y cuáles serían los beneficios a mediano plazo, tanto en indicadores de salud como en beneficios económicos al reducir complicaciones desde el punto de vista cardiometabólico y de discapacidad por fracturas en el tema de osteoporosis, ¿no? Entonces, este va a ser una propuesta que vamos a presentar en la academia el 17, un día antes de nuestro 18 de octubre, que este año habrá que celebrarlo nacional de una manera fuerte, y que finalmente sí, seguirá generando
el impulso para que las cosas cambien en un corto plazo. Estamos pensando que podríamos lograr tener ya una estructura programática específica y la modificación de los protocolos en función de la mujer para el ejercicio 2028, ¿no? Y bueno, pues esta es la estructura de cómo está establecido este protocolo de atención, en donde se identifica la búsqueda de factores de riesgo, la medición de la presión arterial, todo lo que se tiene que hacer para identificar el estado de salud de la mujer, empezar a medir en ese momento perfil tiroideo, empezar a medir lípidos, en fin, la densidad de los huesos para entonces hacer, hacer una valoración personalizada, porque realmente se requiere de una valoración personalizada y esto implica que los médicos que están al frente, ¿no? de una mujer en esta etapa tienen que tener todos los conocimientos, porque una guía que esté definida de manera genérica no será suficiente para la precisión diagnóstica. Y eso es algo que es muy importante que todos tomemos en cuenta. Y bueno, nosotros tenemos dos estudios que estamos corriendo y que vamos a presentar en la academia, que es un estudio costo-efectividad, para, como les dije, impacto presupuestal y a través de la determinación de un modelo económico, vamos a determinar el impacto en salud y el impacto económico y también vamos a presentar los resultados de un estudio de gasto de bolsillo. ¿Cuánto estamos invirtiendo, cuánto estamos invirtiendo en las mujeres en México para atender el tema de la menopausia y que no está siendo provisto por las instituciones de salud? Ya se me acabó el tiempo, pero lo que también les quiero decir es que vamos a tener muchos eventos alrededor del Día Nacional de la Salud de la Menopausia, que es el 18 de octubre, que me gustaría, Vanessa, el que lo podamos platicar para que se sume tu asociación y que podamos hacer que esto suene mucho más fuerte en beneficio de todas las mujeres. Y bueno, estoy a su disposición. Vanessa, porfa, dales mis datos a todas las que lo pidan, porque yo soy convencida de que esto puede cambiar nuestras realidades en la medida que hagamos más fuerza y que las alianzas son indispensables. Te Así. agradezco muchísimo este espacio y mil gracias a todas por su atención. Marcela, gracias por estar, gracias por regalarnos estos minutos tan valiosos y gracias por todo lo que estás impulsando, que es tan necesario para cada una de nosotras y para toda la comunidad. Y por supuesto, cuentas con nosotras para cualquier apoyo y voy a compartir tus datos con todas las compañeras que lo están pidiendo. Claro que sí.